En este momento en un enlace telefónico con Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente. Bienvenida, ministra, exitosa. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad. Ministra, bueno, yo sé que no es su sector, pero yo quería pedirle una opinión. Desde Iquitos dicen que las cifras oficiales, los médicos han hecho un recuento por su lado y han encontrado 800 muertos, mientras que el MINSA registra 92. Es una brecha bastante amplia. ¿Qué diría usted? Porque nos ha dicho incluso que en un día se han muerto 35 personas y que no les llega completo la dotación de 60 balones de oxígeno que el Estado les había prometido y que les ha llegado 16 en algunos días. Solamente el primer día les llegó 60. Quiero su apreciación en esto, por favor. A ver, primero que nada, lamentar la situación que efectivamente se vive en Iquitos, ¿no? Es una ciudad que tiene el más alto porcentaje en este momento de población que está afectada en comparación con la cantidad de la población que tiene. Y con respecto al tema de las cifras, fíjense, en el sistema que nosotros tenemos, ¿no?, que si bien maneja el Ministerio de Salud, es un sistema que está descentralizado y concentra las cifras que los propios médicos en cada región del país, cada hospital, ingresa la información en el sistema. Entonces, si existe una cantidad de información que no está reflejada en las estadísticas del MINSA, es porque esa información no ha sido ingresada en el sistema de cada región. Entonces yo no dudo, por supuesto, de lo que un médico pueda decir con respecto a la cantidad de personas, pero la estadística oficial que se tiene que mostrar es aquella que está validada y que está ingresada en el sistema. Entonces lo que yo en todo caso le pediría a los médicos en Iquitos y en cualquier región del Perú es que cualquier registro lo puedan ingresar en el sistema lo más rápido posible. Y también ahí, de acuerdo a los protocolos. Yo estoy recordando una explicación que dio el ministro de Salud, y es que nosotros como país tenemos que reportar las muertes de COVID, de pacientes COVID que estén verificadas. Claro, confirmadas, creo, ¿no? Entonces ahí viene la complicación que nos decía el médico, porque ellos no tienen pruebas. Claro, pero la confirmación se hace no en Lima, sino se hace a nivel regional. Y con respecto a las pruebas, justamente ayer hemos recibido el reporte del ministro de Salud con la dotación de pruebas que estaban llegando al país y cómo se van a repartir a nivel de todas las regiones del Perú, ¿no? Entonces, el tema de la prueba es muy importante porque lo que hace es confirmar que efectivamente una persona que haya fallecido ha fallecido por causa del COVID, y eso debe entrar con total transparencia al registro de muertes por COVID, y las personas que no hayan fallecido por COVID se tendrán en el registro habitual. Pero claro, creo que aquí, pero ¿y si no tienen pruebas, ministra? Si no tienen pruebas, no hay cómo ingresar a un paciente que ha muerto por COVID, ¿no? A ver, yo creo que en este momento todos tenemos que ser absolutamente conscientes que la prioridad que tenemos ahorita es salvar vidas. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Yo, por supuesto, entiendo que la estadística sobre el fallecimiento es importante. No estoy diciendo que no sea importante. Pero yo me imagino que los médicos en Loreto lo que están haciendo es, si les llega una dotación de 1000 pruebas rápidas o de pruebas moleculares, me imagino yo que los médicos están priorizando aplicarlas en aquellos pacientes que están vivos, en aquellas personas que necesitan la prueba rápida para confirmar un tratamiento determinado. Y probablemente por esa razón es que se estén priorizando las pruebas que nunca van a ser suficientes en las personas que justamente están vivas. Una persona que ya falleció, con todo el respeto que se merece, hay que tratarla con dignidad y hay que esperar tener el elemento para hacer la prueba rápida y la confirmación. Pero yo lo que entiendo es que los médicos están haciendo un esfuerzo, y no solamente los médicos, todo el personal de salud está haciendo un esfuerzo enorme por poder atender los casos de las personas
vivas en este momento que necesitan oxígeno, que necesitan una cama UCI, y me imagino que por eso es que tanto el tema de las pruebas rápidas se está priorizando para el caso de los pacientes que todavía están vivos, como también para el caso, digamos, de aquellos descartes que tienen que hacer o los traslados de personas que a veces también tienen que realizarse y el registro de las personas que ya fallecieron puede tener un desfase, pero eso yo sí quiero clarificar que esto no obedece, por favor, a ningún intento de mostrar cifras diferentes o ocultar la información. O sea, se trabaja con lo que hay, y si un médico decide usar una prueba rápida, no en un paciente que ha fallecido, sino en un paciente que está vivo, yo personalmente jamás podría juzgar una cosa de ese tipo. Entonces, perfectamente sí podrían haber muchísimos más muertos. Es probable, por supuesto, que la información que se tiene no esté completamente al día, pero nuevamente, repito, no por un tema de falta de transparencia o de querer ocultar la información, sino porque la confirmación de esa muerte por COVID requiere un protocolo, y después de que ese protocolo se aplica, requiere ingresar esa información al sistema. Entonces, si por alguna circunstancia no se ha podido cumplir el protocolo y yo tengo una persona fallecida, pero no he podido comprobar que sea por COVID, no la voy a poder ingresar al sistema hasta que haga el protocolo de verificación. Entonces creo que ahí es importante entender que esto no obedece a una intención de tener un subregistro. Esto obedece a las condiciones que en este momento está enfrentando una región como Iquitos, que está tratando con todos sus recursos de salvar vidas. Yo le quería preguntar también, para cerrar este tema, nos acaba de decir el doctor desde Iquitos que ellos han abierto el tema para los entierros. Los entierros no tienen un protocolo, ellos nos han dicho que se han visto rebasados. Entonces le han dicho a las personas que posiblemente sus parientes se han muerto por COVID, lamentablemente, entonces les han dicho que se lleven los cuerpos y que los entierren y punto. No se están enterrando en un solo cementerio, no se están cremando. A ver, creo que es bien importante también, y le agradezco muchísimo, muchísimo de verdad esa consulta. Fíjense, cuando empezó esta pandemia, ¿no?, la información que se manejaba sobre los contagios, sobre la propia enfermedad, era información muy básica, porque la enfermedad tenía muy poco tiempo de existencia. Aún hoy tiene muy poco tiempo de existencia. Entonces la OMS recomendaba una serie de cosas que los países adoptamos como el protocolo a seguir, porque era la recomendación médica de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Era el referente más importante que teníamos en ese momento. Y al principio, efectivamente, la OMS determinó que la forma correcta, digamos, la primera opción, la más segura para disponer de un cuerpo de una persona fallecida, debía ser la cremación. Pero si no existía la posibilidad de cremar al paciente por diferentes razones, que en países como el nuestro pueden ser más frecuentes inclusive, porque no hay crematorios en todas las provincias o en todas las regiones, o en todos los lugares donde tenemos personas que han fallecido, entonces se debían disponer de ciertas medidas de seguridad para enterrar a las personas. Conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido descubriendo también nuevas cosas sobre el tema del contagio, y se han ido descubriendo entre esas cosas que la forma como se contagia es por las gotículas que una persona emana a través de la saliva cuando habla, ¿no?, o a través de las fosas nasales. Entonces, cuando una persona fallece, ¿no?, la posibilidad que tiene de emanación de estas gotículas es ya ninguna, porque ya no está respirando, porque ya no está hablando, porque ya no va a realizar una acción
que pueda contagiar a las otras personas. Y el procedimiento que entiendo que se está aplicando, el Ministerio de Salud había establecido un protocolo para el tema del tratamiento de los cadáveres, que efectivamente ponía como primera opción el tema de la cremación, pero ya establecía que en los lugares donde no se podía tener crematorio, se dispusiera de un lugar para enterrar a las personas, ¿no? Claro, en ese momento todavía pensando en casi enterrarlas de una manera que fuera pues un aislamiento total, justamente por el temor al contagio. Pero poco a poco hemos ido viendo y aprendiendo, y la OMS ha ido cambiando también sus sugerencias sobre los temas, y hoy día sabemos que es posible que una persona efectivamente pueda enterrar a la persona que ha fallecido sin temor a contagiarse, ¿no? Si por supuesto no tiene contacto con el cadáver, o sea, igual teniendo ciertas medidas de seguridad, pero no tenemos que seguir un protocolo tan estricto como se pensó al principio, porque la información también ha variado. Entonces, en este momento ya los familiares que lamentablemente han tenido una pérdida por el COVID van a poder enterrar a sus muertos y seguir todas las tradiciones que siempre hemos seguido. A ver, la idea no es, como con todas las otras cosas tampoco, en este momento, volver a realizar las cosas como lo hacíamos antes, porque ¿qué hacíamos nosotros antes? Convocábamos a un funeral con un montón de personas que se aglomeraban y que acompañaban a la persona que ha fallecido, ¿no? Eso era lo que hacíamos, así enterramos nosotros a nuestros muertos. Hoy día tenemos eso es imposible, por supuesto, de que eso es imposible. Pero el tema del entierro propiamente, del ataúd de la persona, poder ponerlo en un camposanto y enterrarlo, es una cosa que sí puede hacerse, sin temor, digamos, al contagio que teníamos al principio de la pandemia. Pero lo que no podemos hacer es tener pues un entierro masivo, despidiendo a nuestros muertos como lo hemos hecho de acuerdo a nuestras tradiciones. Claro, porque queda ahí sí, sumamente claro que ahora sí es posible enterrarlo, pero no puedes ir con toda la familia, sino se tiene que cuidar el distanciamiento social. Es decir, 2, 3 personas ya son mucho. Así es, exactamente, usted lo ha descrito muy bien. Bueno, ministra, entonces nosotros vamos a pasar al tema que habíamos hablado para este enlace telefónico, que es una nueva convivencia. ¿Cómo es que vamos nosotros a convivir con el COVID-19 hasta que se encuentre una vacuna y que también sirva como las nuevas formas que vamos a tener que utilizar para mejorar el medio ambiente, nuestra sociedad, nuestro país? Vamos a empezar por el tema del reciclaje. El tema del reciclaje es muy importante porque muchos países del mundo, e incluso aquí en el Perú, se ha usado, se recicla cosas porque no se debería ver como basura, sino como cosas que se pueden reutilizar. ¿Es cierto? Efectivamente, nosotros tenemos que cambiar ese chip que teníamos antes de la basura y que todo va al tacho, por un chip de que son residuos valorizables. Y que además hoy en día, que el empleo se ha visto afectado, que tenemos una necesidad de avanzar en el tema de la formalización, especialmente de aquellos que pertenecen a los sectores pobres y más pobres del Perú, el reciclaje es una excelente oportunidad, no tampoco para hacerlo como muchos recicladores informales lo han venido haciendo, que es la gente que abre las bolsas en la calle y busca una botella de plástico, busca un cartón. Lo que tenemos que cambiar también es nuestra forma de relacionarnos con el reciclaje. Las personas desde nuestras casas separar todos nuestros residuos. Si ustedes me pudieran ver ahorita, yo tengo una mesa en este momento llena de plásticos porque estoy fabricando mis ecoladrillos, ¿no? Son los plásticos que he identificado. Tengo aquí al frente una bolsa, un paquete de galletas, la bolsa del pan de molde, la bolsa del papel higiénico, la bolsa del arroz, una serie de plásticos. Todo eso sirve. Todos esos sirven. En este momento yo ya los lavé, ¿no? Y ya los tengo, en este momento los estoy cortando y metiendo en mi botella. Y ese coladrillo que yo estoy preparando, cuando termine la cuarentena que estamos teniendo, yo lo depositaré
en las sedes donde uno puede dejar un ecoladrillo y servirá para probablemente ser la pared de una biblioteca escolar, ser la banca en un parque, alguna construcción que brinde sombra en una pérgola de un parque, o sea, múltiples usos que con eso que normalmente nosotros trataríamos como basura, podemos cambiar la forma de tratar los residuos. Y entonces además, la primera cosa que puede hacer cualquier persona y de manera fácil es que si tienes una botella comienzas a llenarlo de plásticos, y estos plásticos que vas dejando como el pan, como el papel higiénico, las bolsas de papel higiénico, entonces las lavas y las vas metiendo y ese es un ecoladrillo. exactamente, porque nosotros todo ese plástico normalmente lo tiraríamos al tacho y se iría en el mejor de los casos a un relleno sanitario. En muchos lugares ni siquiera hay rellenos sanitarios y se tiran a los ríos, terminan en el mar. Entonces nosotros hoy día podemos ser actores de cambio y poder contribuir con una realidad distinta. Y entonces todos estos plásticos que yo tengo aquí, limpios, perfectamente limpios, los puedo ir cortando para que entren más fácilmente en mi botella y con un palito, con una cuchara de palo, que es como yo lo hago, los empujo y voy construyendo mi ecoladrillo. Y hay que prensarlos bien. Y esa es una cosa súper sencilla, que además, ¿qué me va a hacer? Me va a reducir la cantidad de residuos que yo genero. Por lo tanto, mi bolsa de basura, como la conozco en mi casa, no va a ser nunca tan grande, o sea, porque normalmente si yo me tiro todo esto, ya se hubiera llenado y la hubiera tenido que sacar. Probablemente me va a durar más tiempo la bolsa que yo uso, porque ahí debería ir solamente aquellos residuos que no se pueden valorizar, como los residuos de comida, ¿no? O los papeles higiénicos, pero inclusive los residuos orgánicos. Yo tengo también, cuando cocino, tengo un tapercito donde yo pongo, por ejemplo, me hago una crema de zapallo, la cáscara del zapallo la pico bien y la meto ahí. Acabo de hacer hace un par de días un queque de zanahoria, ¿no? Toda la cáscara de la zanahoria la pico bien, la meto ahí. Y después, cuando se me llena mi tapercito, lo pongo en mi olla compostera. Y le pongo las cosas que he ido recolectando de residuos orgánicos, y yo utilizo acerrín, ¿no? Entonces pongo todo el material orgánico, lo cubro con el acerrín y tapo mi ollita compostera y fabrico mi propio compost. Yo vivo en un departamento y lo puedo fabricar aquí mismo. Mire, esos tips hay que irle comunicando a la población para que se vaya familiarizando con el tema, porque tengo entendido que el reciclaje va a ser obligatorio. Sí, efectivamente. Y ahí, miren, nosotros estamos preparando una serie de materiales, efectivamente muy educativos, muy informativos, pero hoy día, ya que todos tenemos y queremos pasarlos en la señal abierta para que todo el mundo pueda tener acceso a ellos, pero los que tienen en este momento acceso a internet y pueden entrar a una página web, busquen en internet. Uno puede poner un video, o sea, puede poner ecoladrillos y puede ahí encontrar videos de cómo se hacen los ecoladrillos de una manera sumamente sencilla. O puedes poner compostaje y también van a ver videos de cómo uno puede hacer compostaje y estos tips que uno tiene que tener para poder manejar sus residuos. Fíjense, yo saco mi bolsa de residuos, mi bolsa de basura, una vez a la semana, porque básicamente todo lo que es inorgánico, metal, papel, cartón, todo el plástico, absolutamente todo el plástico y el vidrio, yo lo separo, ¿no? Y todo lo orgánico también lo separo. Hay que enseñarle a la ciudadanía eso, de verdad que es súper importante, además que no es que estemos descubriendo la pólvora, sino que ya se sabe que en otras partes del mundo funciona muy bien, ¿no? Y además hasta como negocio. Exactamente, fíjense, en otras partes del mundo ya no existen los rellenos sanitarios. Absolutamente todos los residuos se valorizan, porque hasta los residuos que son de restos de comida o los residuos de los papeles higiénicos se llevan a lugares de disposición final de donde se genera energía con esos residuos. Entonces,
todo, absolutamente todo se valoriza. Y las personas podemos también generar negocios con este tema de los residuos. Y lo podemos hacer de una manera sostenible, con los protocolos de seguridad adecuados, sin afectar nuestra salud. Yo justamente estaba conversando hace unos días atrás con una amiga que tenía una movilidad escolar, ¿no? Y ahora está afectada porque claramente no va a poder regresar al trabajo porque los chicos no van a ir al colegio en varios meses. Así es. Entonces, ella me decía, ¿qué voy a hacer ahora? Y yo le digo, reconviértete. Y me dice, ¿y a qué me puedo reconvertir? Mira, hoy día se están formando asociaciones de recicladores que saben el manejo de los residuos. Ellos se pueden clasificar los plásticos, saben el valor, etcétera, etcétera. Tu movilidad escolar, ¿para qué la puedes usar? Para transportar, por ejemplo, todo el material reciclado. Entonces, se asocia a alguien que tiene una movilidad escolar con unos recicladores y pueden tener una capacidad de tener mayor volumen de recoger reciclaje. Y entonces, de acuerdo, en vez de que el reciclador vaya caminando en la noche con su mochilita, en su bicicleta, con su bolsita, imaginemos nosotros 5 recicladores o 3 recicladores asociados con alguien que tiene movilidad escolar y que la gente desde su casa separa. Y esos residuos, en vez de tirarlos en la calle en la noche, los entrega cuando marcas tu app y tú puedes pedir ahí que tu reciclador venga a recogerte, así como pides el delivery de la farmacia. De acuerdo. No? Así es, y además que da luz de esperanza a todas estas personas que no saben qué hacer en este momento, como las personas que manejan una movilidad escolar. Muchísimas gracias, ministra, por atendernos. Ojalá también, está muy bien lo que usted ha dicho, que la gente vaya a YouTube, pero ojalá que también estos emprendimientos, estos tips, estos puntos que usted nos ha dicho y que llenan de esperanza y que van a servir para que la gente salga adelante en esta época tan difícil, también sean colgados de alguna manera en la página web del Ministerio de Ambiente para que todos tengan acceso. Muchísimas gracias por esta comunicación con Exitosa.